Según la Federación Mundial de Obesidad en un estudio para el 2022, para el 2030, 1.000 millones de personas en todo el mundo, incluyendo 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres, sufrirían de obesidad. Estos índices han venido en aumento de una forma alarmante al punto de duplicar las cifras en muy poco tiempo. La mitad de la población que sufre de obesidad se ubica principalmente en Estados Unidos, China, India, Brasil y México, tanto como en hombres como en mujeres, siendo los países que le siguen Rusia, Egipto, Indonesia, Irán, Turquía y Pakistán para las mujeres y Rusia, Egipto, Alemania y Turquía para los hombres. Pero, ¿qué significa tener obesidad o ser una persona obesa? Volviendo a la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal y excesiva de grasa que llega a ser perjudicial para la salud. Para esto se utiliza el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla. Esta se calcula tomando tu peso en kilogramos y tu altura en metros. Así divides tu peso sobre tu altura en metros al cuadrado. Y ese numerito se ubica en una tabla para determinar si estás por debajo de tu peso, en tu peso ideal o estás en sobrepeso, siendo el sobrepeso por encima de los 25 puntos y obesidad superando los 30. Este índice de masa corporal es controversial, ya que muchas personas argumentan que no toma en cuenta problemas endocrinos u hormonales que pueda tener la persona. Y parece chiste, pero es anécdota, otras personas están completamente en contra de este índice y usan el argumento de que, según el índice, por su talla y altura, Dwayne "La Roca" Johnson caería en la categoría de obesidad. A esas personas les digo, ¿es que tú acaso entrenas como La Roca? No creo, pero bueno, ya es un debate médico que no me compete. Pero ya en estas épocas de body positivity, ¿siempre se ha visto la obesidad como algo malo? Y si así lo ¿era puramente estético o también se consideraba la salud de las personas? Hoy vamos a hablar de todo esto. Es un video diferente, pero de un tema que la verdad me causó curiosidad, ya que es un tema muy actual y en los últimos 20 años pasamos de que esto se considerará gordo a que influencers en la actualidad digan que las aerolíneas deberían darles un asiento extra a las personas con obesidad porque no caben en los asientos convencionales, argumentando un problema de discriminación. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a tratar un tema diferente, no acerca de una persona en particular, sino de, ¿qué será esto? ¿Una condición? Cosas con las que convivimos y que uno se puede preguntar cuál es la historia detrás. Hoy vamos a ver entonces la historia de la obesidad. Antes de comenzar voy a aclarar un par de cosas. La primera, este es un tema súper extenso, por lo que otros temas relacionados como alimentación y dieta también serán comentados. No me digas gordo. También yo sé que hay muchas personas que sufren de obesidad no por cuestiones alimenticias, sino por hormonas o problemas endocrinos, etc. Pero no siempre ha sido así y lo veremos más adelante. Y eso me lleva al tercer punto. Todo lo que voy a narrar aquí es de información encontrada en la red. Como siempre dejo las fuentes al final y en la descripción del video. Y lo digo porque para nada es mi intención ofender a nadie ni hacer algún tipo de fat shame ni nada por el estilo. Si tienes algún problema, toca que vayas a pelear con las personas de los links. Y ya por último usaré el término de obesidad, aunque este se haya usado por primera vez hasta el siglo XVII. En biología básica, la gordura u obesidad es un proceso de almacenamiento. La grasa en todo ser humano, a menos que tengan alguna condición específica, empieza a acumular grasa naturalmente de acuerdo a los alimentos que consume, no solo a la cantidad, sino también a la calidad. Y el cuerpo siempre necesita un porcentaje de grasa mínimo que debe mantener. Entonces, como la obesidad está relacionada con la alimentación, prácticamente ha existido desde que existe la masticación y el alimento, es decir, unos 3.000 millones de años de evolución, junto con la abundancia nutricional, la formación de los caninos y el genotipo que hace que se acumule esta grasa. ¿Y por qué? Pues debido a que la grasa es una fuente de energía concentrada y puede ser almacenada en el cuerpo fácilmente para ser usada cuando sea necesario. Entonces, a modos de supervivencia, aquellos hombres cuyo genotipo lograba un almacenamiento de forma más efectiva, o sea, los de un genotipo más ahorrativo, eran los que lograban la supervivencia, del que mejor se pudiera adaptar en caso de haber escasez de alimento. Sin embargo, según fuentes, dicen que antes de la aparición de la agricultura y ganadería es muy difícil hablar de gordura como tal, por todos los cambios alimenticios por los que el hombre estaba pasando y por las condiciones sanitarias.
Sin embargo, ya avanzando a culturas un poco más desarrolladas donde el arte está presente, resaltan ciertas figuras que cuestionan la percepción y no existencia de personas obesas. Esto siendo la Venus de Willendorf de unos 25.000 años antes de Cristo y la Venus de L'Esponge, que está entre los 26.000 y los 24.000 años antes de Cristo, y hay varias teorías sobre ellas. Evidentemente, aunque no sean figuras 100% realistas, sí es obvio que representan mujeres de vientres, busto y trasero prominente. Generalmente se consideran símbolos de la fecundidad y la maternidad, esto siendo por la concepción primal de que una mujer con caderas amplias paría mejor, 1, y 2 porque, y esta razón se extenderá a lo largo de toda esta historia, el hecho de que una persona sufra de gordura era señal de que tenía mucho acceso a comida y hacía poca actividad física, ya que no tenía esa necesidad, es decir, una persona de élite o de altos recursos. El caso es que se cree que estas figuras eran más una representación con intenciones religiosas o mágicas que una representación artística. Otros por su parte opinan que sí es una representación de la gordura de la época y que dado su tamaño, que son de bolsillo y caben en la palma de la mano, se podrían considerar como la primera Playboy de la historia. Sí, saben a qué me refiero. Entonces, según esta teoría, una mujer de dichas proporciones era lo deseado, aunque no dejaba de ser una representación caricaturesca. Avanzamos en la historia a los antiguos egipcios y griegos. De los egipcios por ahí encontré, como dije, que una persona gorda representaba estatus social. Los faraones deliberadamente engordaban y se han encontrado momias cuya causa de muerte ha sido infarto de miocardio o bloqueo de arterias. Obvio, momias de clase alta. También hay textos que señalan a la glotonería como grosera y censurable. Un vaso de agua calma la sed, un puñado de vegetales fortalece el corazón. Toma una sola cosa en lugar de manjares, un pedazo pequeño en lugar de uno grande. Es despreciable aquel cuyo vientre sigue codiciando después de que pasó la hora de comer. Se olvida de aquellos que viven en la casa cuando devora. Cuando te sientes con un obeso glotón, come una vez se te haya pasado el apetito. De repente se me quitó el hambre. También encontré que los egipcios ya utilizaban el concepto de dieta y aquí debo resaltar que, hablando de dieta, en estas épocas no era precisamente de nutrición. Que sí, para los egipcios ya los conceptos de calidad versus cantidad con respecto a la comida ya existían, pero su forma de dieta eran bastante primitivas. Heródoto y Diodoro Sículo, historiadores griego e italiano respectivamente, registraron que la dieta egipcia consistía en vomitar o purgarse cada ciertas semanas o días. Ya con respecto a los griegos, pues ellos mandarían la parada de aquí en adelante. La figura más destacada es Hipócrates, ya que él ya señalaba el exceso de peso como la causa de muerte temprana e infertilidad, comentando que el hombre ya había evolucionado lo suficiente como para no comer igual a como lo hacen los animales. También diría, la corpulencia no es solo una enfermedad en sí misma, sino el presagio de otras. Otra figura destacada del tema era Galeno, un romano cuyas obras fueron escritas en griego y además de filósofo era médico. Ahora, detrás de todo esto hay mucha filosofía, detrás de la composición mental y física del ser humano, el universo o macrocosmos, etc. Entonces sus conclusiones vienen de todos estos estudios. Como por ejemplo, Galeno explicaba, ya que en la época por cuestiones éticas y religiosas no se podía diseccionar el cuerpo, pues para aprender, explicaba que el cuerpo humano tenía el esqueleto de un mono y los órganos de un cerdo. Entonces, para que se den una idea de las concepciones médicas de las que estamos hablando. Y no, tampoco me voy a poner a hablar de las relaciones con el alma o el equilibrio de los seres vivos aquí, porque entonces nunca acabamos. Lo que sí es que muchos médicos primitivos derivados de filósofos, incluyendo los que ya mencioné, creían que el exceso de peso era causado por acumulación de agua o de flema, una sustancia que, con la sangre y la bilis, creían que constituía el cuerpo y se derivaba del temperamento. ¡Qué genio! ¿Cuál es tu problema? Tú eres mi problema. Creo que estás estresado, por eso comes tanto. No estoy gordo. Tengo mucho pelo y por eso me veo pachoncito. El caso es que no lograban diferenciar entre la gordura y la hidropesia, que es básicamente retención de líquidos. Y por esto las formas más habituales de tratamiento médicamente hablando eran purgas o hacerles incisiones en el vientre, que obvio tenía una tasa de mortalidad muy alta. Pero purgas o sangrados era lo más común.
Igual Galeno fundó la escuela del galenismo que dio pie a muchos conceptos médicos y biológicos, entre ellos la dieta. Hipócrates, por su parte, se enfocó en la obesidad como tal, recomendando también la actividad física, mientras que Platón hablaba de dieta equilibrada con el fin de preservar la salud, ya que asociaba la obesidad con poca esperanza de vida. Esto igual que Pitágoras, quien apoyaba la moderación. Ya Platón se pasaba un poco de verso, ya que indicaba que las personas con constituciones locas no deberían vivir tantos años y que era mejor que murieran fuera del camino. Ya hablando un poco de cuestiones estéticas, los griegos daban mucho valor a la armonía. Por tanto, para ellos la gordura no tenía por qué ser fea si se sigue manteniendo armonía y buen desarrollo espiritual e intelectual. Pero de todas formas, en la mayoría de esculturas podemos ver que el ideal, al menos para los hombres, eran cuerpos musculosos y tonificados. Entonces, un cuerpo muy delgado tampoco era deseado. Incluso al dios Dionisio, dios del vino y que era el más carnal, y sí se podría decir más que Zeus, lo representaban mostrando el core power. También durante la misma antigua Grecia, durante sus espectáculos teatrales de comedia, el obesus o personaje gordo era la figura de burla por su glotonería, y también se cuenta que los espartanos, una civilización basada en la guerra y el ejército, rechazaban a los hombres gordos. Es más, eran tan estrictos que no admitían jóvenes en sus ejércitos si se pasaban de peso, y los obligaban a adelgazar. Y que el mismo Sócrates hacía rutinas cada mañana, una especie de calistenia para mantener su figura en límites razonables. Entonces volvemos a Hipócrates, dieta y ejercicio. Ya volviendo a Roma, sería en las élites que la glotonería se volvería más común, ya que se hacía muy habitual la buena alimentación de los ejércitos, además de darle importancia a otros placeres, aquello de pan y circo para el pueblo. Entonces aparecieron los emperadores, conocidos únicamente por sus excesos. Pero a pesar de todo esto, el canon estético griego se mantenía. Ya avanzando un poquitico en la historia, durante el siglo VI a.C., el famoso médico indio Sushruta ya relacionaba la obesidad a la diabetes y problemas cardíacos. Asimismo, prescribía actividad física para su cura y la de sus efectos secundarios. En la medicina árabe, con Avicena, un médico muy prestigioso, hablaba de cómo la obesidad restringe el cuerpo con respecto a su movimiento y aire. Y aunque por aquella época no existía el concepto de oxígeno, ya todos sabemos las consecuencias que hace la falta de oxígeno en el cuerpo. Avicena también hablaba de buena comida, actividad física intensa y tomar un baño a menudo antes de comer. La sudoración y baños termales también eran parte de las recomendaciones en el Imperio Bizantino. Antes de hablar del medioevo europeo, en el Japón medieval, época en la que se hacía una clasificación exhaustiva de enfermedades, se encontró incluso un grabado que ahora mismo está en el Museo de Arte de Fukuoka, dedicado a una mujer obesa. Aquí el poema. Homero. Los que no quieran oír el poema... Gracias. Había una mujer prestamista que se volvió excesivamente gruesa. A causa de que ella comía toda clase de ricos comestibles, su cuerpo se volvió grueso y su carne demasiado abundante. Ella no podía caminar con facilidad y cuando lo hacía precisaba ayuda de sus sirvientes. Sin embargo, aun contando con asistencia, ella sudaba profusamente, padecía una respiración fatigosa y sufría sin cesar. Esa es toda la diferencia que existe. Volviendo a Europa, la gordura no era del todo mal considerada, ya que los caballeros necesitaban ser grandes, robustos y corpulentos para la batalla. Claro, recuerden que el hombre más fuerte del mundo no se ve así, sino así. Y por supuesto se mantiene aquello de que la gordura mostraba poder económico y social, por tanto había varios gobernantes de gran talla. Lo que sí había, sin embargo, era una distinción entre el gordo y el muy gordo, y se buscaba remedio y tratamiento solo cuando la obesidad era tal que la persona no se pudiera mover. Felipe I, rey de Francia, dicen que cuando murió estaba tan obeso que no podía montar a caballo. Su hijo, llamado Luis el Gordo, pasó por lo mismo. De Guillermo I de Inglaterra decían que parecía una embarazada, y no se sabe exactamente si murió por un golpe a caer de su caballo
o por un golpe de calor y un cuerpo incapaz de respirar. Por último, en el año 958, un rey de España literal fue rechazado por los nobles y perdió su corona debido a su sobrepeso, este siendo el rey leonés Sancho I, cuyo sobrenombre era el Craso. Pero a pesar de estos casos, la gordura seguía siendo un símbolo de estatus. Las cosas cambiaron, sin embargo, con el ascenso al poder de la Iglesia Católica. No lo mencioné antes para tratarlo todo en un solo punto, pero de otra fuente de la que podemos tomar para determinar de qué forma podría ser vista la obesidad en ciertas épocas es de la misma Biblia y religiones abrahámicas. Por ejemplo, relatos donde la hambruna abundaba y narraciones de la tierra prometida, una tierra de leche y miel, eran comunes. Digo religiones abrahámicas debido a que, tanto en el cristianismo como judaísmo e islam se pueden encontrar relatos del pecado de la glotonería, y hay conceptos como el ayuno, el Yom Kippur en el judaísmo, el Ramadán en el islam y en la cuaresma del cristianismo es donde más se ve eso. Además de que se introduciría el pecado de la gula como uno de los 7 pecados capitales. Es un pecado debido a que, ligado con el concepto de que el apetito desmedido daña el cuerpo, no tener saciedad ni en la comida ni en la bebida es atentar contra la vida misma, la cual es sagrada, irrenunciable y su único dueño es Dios. Para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. Como dije, en la gula entra comida y bebida, por tanto el alcoholismo iría de la mano con la obesidad. ¡Hay muerte en inglés! ¡Ah! ¡Ah! Y era un problema que afectaba a miembros de la iglesia también. San Pablo había atacado y señalado como enemigos de Dios cuyo Dios era su barriga. Luego vendrían los pecados capitales. John de Salisbury, obispo, describiría al estómago como un fuelle lleno de gas infecto, saco repleto de basura o pozo repugnante. Oye, tranquilo, viejo. Entonces el hombre grande que dominaba en la Edad Media y que representaba o era representante de fuerza, serenidad y la valentía del oso en las cortes medievales, pasó a que su gordura fuera representada por el cerdo, y los caballeros ágiles, fuertes y victoriosos como el león eran ahora el modelo a seguir. Con la llegada del Renacimiento, la gordura pasaba a ser un efecto de la gente del común, y los que no poseían dinero, educación ni gracia de ningún tipo. O sea, ya no era algo relacionado a la nobleza. También se dice que tuvieron influencia los descubrimientos de navegantes españoles y portugueses, ya que traían consigo nuevas formas de alimentación. Igual, como en toda regla, siempre va a haber excepciones. Se dice que Eduardo V de Inglaterra murió ahogado bajo su propio peso, y ni mencionar a uno de sus sucesores, el famoso Enrique VIII, quien murió con una gordura excesiva que era bien representada. Y habría muchas otras figuras, Sancho Panza en contraste de su compañero Don Quijote, el duque Francisco I de Sajonia, de quienes se burlaban los cortesanos, etc. En el Renacimiento, aunque la gordura no era bien vista, la extrema delgadez tampoco, sino que había una búsqueda por el equilibrio. Para el siglo XVII, si bien una persona que no pudiera ver más allá de su barriga no era considerado bueno, ya existía la misma ambigüedad que existe hoy en día, que es gordo y que es obeso. Además que igual si una persona era considerada gorda, si era alto, con porte elegante y de aspecto distinguido, también era considerado estéticamente atractivo. Un beso a mis hombres bajitos que también merecen amor. Entonces, de a poco la gordura volvería a estar relacionada con la fecundidad, salud, bienestar y atractivo sexual. Y obvio, la medicina, química, biología, etc. seguían avanzando. Y aquí una rama de la química antigua y ya descartada, llamada iatroquímica o iatroquímica, empezaría a dar sus primeros pasos de quitarle responsabilidad a las personas con sobrepeso y decir que químicamente había algo que no estaba funcionando. E igual todo basado en Hipócrates y Galeno. Y como digo, estéticamente volvería a verse como algo positivo. Un ejemplo destacado de esto es el pintor Rubens, cuyas figuras femeninas eran más llenitas, como se muestra en la pintura de Las Tres Gracias. Rubens, además de pintar mujeres con cuerpos más voluptuosos, también pintó a Baco con una gordura más acorde al dios del vino, y también pintaba a bebés con sus gorditos y grasita natural. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Otro ejemplo de esto está en la obra de Shakespeare, Julio César, y la frase "Let me have men about me that are fat",
que se interpreta como que Julio César quiere rodearse de hombres que sean gordos y satisfechos. Otro texto del autor John Dryden diría: yo estoy decidida a crecer gorda y parecer joven hasta que cumpla los 40 y después desaparecer del mundo con la aparición de la primera arruga. Sin embargo, en Francia, por la época de Luis XIV, una marquesa preocupada por la delgadez de su hija le pide consejos al médico del rey para que ella engorde, pero no la quería gorda sino esbelta pero con salud. Y pues por esta época el corsé ya era una prenda que se usaba, entonces saquen ustedes sus conclusiones. Y ya por acá empieza una especie de doble estándar en la que un hombre rollizo era normal e incluso se podría asociar con tener un buen trabajo, mientras que las mujeres debían permanecer esbeltas y corseteadas. Aquí pausa de Paula, la editora. No quería dejar este dato interesante para que se den una idea de cómo se veía realmente la obesidad como la conocemos hoy en día en esta época. Está la historia de Eugenia Martínez Vallejo, una chica que sufrió de obesidad ya que al punto de que con 6 años llegó a pesar a cerca de los 75 kilos, además de sufrir otro tipo de enfermedades, tenía una condición y una apariencia tan curiosa que literalmente su trabajo era entretener a los miembros de la corte de la corona española. La apodaron entonces la monstrua en Avilés, dado su curioso aspecto. ¿Quién era el rey de España en esos momentos? Pues nada más y nada menos que Carlos II de España, a quien ya le dediqué un video. Y si vieron ese video o si ya conoce quién era Carlos II de España, sabrán que es bastante hipócrita de su parte que tenga personas con condiciones especiales a modo de entretenimiento. Pero bueno, de vuelta con el video. Como ya mencioné, la medicina no se detuvo, pero no voy a detallar mucho en ella. El siglo XVIII sí destaco que fue muy importante, ya que los médicos empezarían a intentar otras cosas como vinagre, limón y ácidos, que hoy sabemos que eso solo funciona para las sartenes, pero bueno. Y también por esa misma línea recomendarían píldoras de jabón, baños con choques eléctricos para lograr espasmos, carbón, menta, canela, en fin. También fue importante este siglo porque se empezó a establecer qué enfermedades en específico eran causadas por la obesidad. Y lo que me parece un punto de inflexión muy importante, el autor Malcolm Fleming de la Escuela de Edimburgo diría que no todas las personas gordas comen mucho y no todas las delgadas comen poco. Es decir, un gran apetito puede ser una causa, pero no es la única. Entonces ya se empezaría a estudiar qué más hay detrás de todo eso. Ya socialmente las personas empezaron a concebir las personas gordas como inútiles, perezosas y privilegiadas. Los que engordan no mueven un dedo mientras el pueblo se muere de hambre. No ayudó que Luis XVI estuviera bastante pasado de peso y el pueblo lo considerara impotente y degenerado. Ya luego de todo esto y más adelante la revolución industrial, si bien se consideraba que aumentar de peso era bueno para los trabajadores y soldados, obviamente no se veía bien pasarse de cierto límite. Entonces un tipo de obesidad media era bien aceptada, pero solo para los hombres, ya que a las mujeres se les seguía sometiendo a estándares diferentes. En 1843, y aquí mi oportunidad para practicar mi francés, Paul-Émile Doran-Foch y Jean-Jacques Granville sacan un libro llamado Las pequeñas miserias de la vida, y uno de los personajes es el obeso, quien sufre todo tipo de cosas. A finales del siglo XIX se popularizan los trajes de baño y los cuerpos obesos se vuelven el foco de los chistes, además de que la moda cambia nuevamente a la del corsé, resaltando la figura. Aparece la frenología, que terminaría asociando la corpulencia con criminales y prostitutas. Señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un taxista. Y es a finales del siglo XIX que estas dietas peligrosas de reducir drásticamente las calorías aparecen. Ya sería en los siglos siguientes, 20 y 21, que la obesidad se extendería por el mundo occidental. Entonces volvemos a los antiguos griegos y su ideal de dioses con el cuerpower musculoso, bello y joven. Aparte que ya era de común conocimiento las complicaciones de salud que una persona obesa podría tener, es decir, no se limitaba a los científicos y médicos. Pero vamos a desmenuzarlo un poquito. A inicios de los 1900 es que se le da importancia al sistema endocrino y su papel en la obesidad. Además de que se empiezan a clasificar tipos de obesidad, como la hormonal o hipotiroidismo.
Y como digo, las mujeres teníamos la peor parte, ya que píldoras para tener cintura de avispa, pero jamás llegar a la extrema delgadez era el estándar, por lo que muchos, si no es que todos los productos de pérdida o ganancia de peso estaban destinados a las mujeres. Ya incluso desde finales del siglo XIX, la extrema obesidad era rara y extraña, por lo que personas con esta condición eran fenómenos de circo, ya que eran casos clínicos, y el estigma aumentó. Un obeso de tal talla era un fracasado incapaz de hacer algo consigo mismo. Pausa para la autopublicidad. Ya que hablamos de fenómenos de circo, tengo un video de P.T. Barnum, el hombre que inspiró la película del Gran Showman, con Hugh Jackman, como siempre, y de la esquina, descripción del video y comentario fijado. Y dejen de adelantarles que el hombre era toda una joyita. En fin, volviendo a la programación habitual, fue a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que esto estalló por el mundo, pues debido a la recuperación global. Y así como estos números iban en aumento, también las tasas de mortalidad por falla cardíaca y de riñón. ¿Y qué creen? Por más avances científicos hechos e investigaciones, como la investigación genética, molecular, aparecen supresores del apetito, etcétera, etcétera, siempre volvemos a Hipócrates y Galeno con sus recomendaciones de dieta y actividad física. Obvio, las cirugías aparecieron, más medicamentos, más investigaciones, pero en las recomendaciones básicas e indispensables nada cambió. Tras la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, que ya pautaba el caminado para el resto del mundo, se cambia el modelo de belleza a uno más delgado y andrógino. Para los años 30 vuelve la figura con curvas como Mae West y más adelante Marilyn Monroe, por ejemplo. Pero eventualmente se volvería a la extrema delgadez, haciendo mención a lo que conocimos en los años 2000 como el heroin chic. Además de que cualquier persona con memoria sabrá que desde la aparición de films y televisión y todos estos medios, hemos sido bombardeados con una gordofobia y hemos estado acostumbrados a que el gordo es el chiste. Las cosas como son. El movimiento de Body Positivity no solo se limita al peso corporal, sino pues a amar tu raza si tienes algún tipo de discapacidad, amar tu edad y los cambios que vienen con ella. Cosas normales como estrías, manchas y obviamente gordura. Es más, el movimiento de aceptación por la gordura se puede trasladar hasta los años 60. Específicamente en 1967, en el Central Park de Nueva York, 500 mujeres se reunieron a comer y quemar libros de dieta, además de fotos de Twiggy, una modelo que representaba el estándar de la época. En 1969 se creó la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación Gorda y existe hasta el día de hoy, aparte de otros movimientos más que nacieron posteriormente. En el 72 otro movimiento saldría junto con la frase "una dieta es una cura que no funciona para una enfermedad que no existe". En el 79 saldrían las siglas BBW, que significa Big Beautiful Woman, mujer grande y hermosa, y empezarían a lanzarse ropa y moda para mujeres plus size. Otros movimientos se formaron en los 80 en el Reino Unido. Todo esto que les acabo de contar fue la primera ola. Una segunda ola de movimientos llegaría a finales de los 80, inicios de los 90, y la tercera, digamos que es en la que estamos viviendo en estos momentos, que ya tiene inclusiones de la mano con movimientos raciales y LGBTQ+. Les recuerdo, ya que hice mención al heroin chic, como en los años 2000 los tabloides acababan con cualquier celebridad que se le saliera de los estándares. Razones de estos movimientos son varias. Una de ellas es la discriminación, ya sea laboral, relaciones interpersonales, incluso al comprar ropa. Otro punto de la discusión es que el sistema de salud no es el adecuado, ya que la obesidad ha sido exagerada y que solo se basa en que estar gordo es malo. Miembros de este movimiento se han ido en contra del Códice de Masa Corporal, el BMI, como dije al inicio del video, y digamos que es un tema de muchos grises y muchos debates, ya que una parte de la comunidad médica no está de acuerdo con la llamada obesidad saludable. También se habla del peligro de cirugías y tratamientos para perder peso. No más, ahora mismo en el 2023 se habla del Ozempic, una medicina que es prescrita para las personas con diabetes, pero que ya estando saliendo del estándar de belleza TIC de busto grande, caderas y cola amplia con cintura pequeña, ahora las celebridades están usando esta medicación para bajar de peso.
Este movimiento también toca a los hombres, ya que hay también una discusión de que las mismas mujeres gordas del body positivity no establecerían una relación con un hombre de su misma contextura. Entonces la verdad esto está por todas partes, modelos como Tess Holiday, reality shows, campañas publicitarias, plus size siendo de color, plus size siendo trans, plus size considerado como una incapacidad, en fin. Ya para finalizar y dar mi humilde opinión, voy a darles ciertos datos a fin de fun facts acerca de este tema. No es repetirlos otra vez que va en aumento porque 1 ya lo hice y 2 es de común conocimiento. Entonces, quien lleva el récord Guinness del hombre más gordo es el mexicano Juan Pedro Franco con 594,68 kilos. Con respecto a mujeres se habla de Eman Ahmed Abdulatif con casi 500 kilos, pero aunque se sometió a varios tratamientos para bajar de peso, ya falleció. Sin embargo, los récords históricos se los llevan John Brower Minnock, un hombre de 1,82 de estatura y 635 kilos de peso. Y en mujeres con 1,70 de estatura y 725 kilos de peso, Carol Jagger. Hablé de Enrique VIII, un gordo famoso en la historia y de quien describen necesitaba ayuda constante ya que no podía moverse muy bien. Él llegó a pesar unos 145 kilos. Homero Simpson, quien marcaba el estándar de obesidad en los 90 y que mucho del humor se basa precisamente en eso, pesa aproximadamente entre 108 y 109 kilogramos. Para el capítulo en el que se quiere incapacitar por obesidad, su meta son las 300 libras, menos de las de Enrique VIII, son 136 kilos. Nico Avocado, figura infame del internet, también va por más de las 300 libras. El americano promedio pesa 90 kilos, esto según Bloomberg para el 2018, hace ya 5 años. Les recuerdo que Homero, el estándar de obesidad para los chistes, estaba en 108-109. ¿Cómo se llama este gastrópoto? Simpson, un autómata del sector 7G, señor. El mexicano no está tan arriba, está entre los 68 y 74 kilos, pero igual, ojo con eso. Sí existe una sociedad actual en la que la obesidad, la femenina, es promovida y es el estándar de belleza por su simbolismo de riqueza, y es en Mauritania, donde se promueve el engorde excesivo y donde las organizaciones de salud ya han puesto la mira por obvias razones. Y hasta aquí la breve historia de la obesidad. Es un tema inmenso, fuera de chiste, entonces trate de resaltar lo más relevante. Díganme ustedes si estamos o no en una época donde realmente lo gordo es bello o no. Por mi parte pienso que depende a quien le pregunten, o sea, lancen una moneda. Yo siento que actualmente varía muchísimo esa percepción. Ya opinando de forma general, siempre voy a decir que todos los extremos son malos. La extrema delgadez es tan mala como la extrema gordura. Que sí, hay niveles y escalas de grises, pero siempre es bueno buscar un equilibrio. Me es difícil dar una opinión desde la perspectiva de las personas con sobrepeso, ya que yo nunca lo he sido. Es más, soy de aquellas que sufren mucho para subir de peso. Entonces estoy segura que a muchos mi opinión les parecerá injusta y probablemente esté sesgada en muchísimas cosas. Pero igual, repito, para mí todos los extremos son malos, entonces opino que así como no estoy de acuerdo con que las personas sean maltratadas, humilladas o discriminadas por ser gordas, tampoco me parece que literal miles de años de historia y avances se tiren a la basura solo porque te dicen que ser obeso es perjudicial y a ti no te gusta. Y personas que hacen videos llorando o hacen campañas diciendo que su médico no las puede pesar porque está mal, que cualquier representación es negativa y discriminatoria, que merecen trato especial solo por su talla, o que si eres una persona que se cuida y hace ejercicio te hace gordofóbica. Se están yendo ya al otro extremo y también opino que está mal. Y hasta aquí el video del día de hoy. Díganme qué opinan del tema, qué les pareció. Se me ocurren estos temas de envergadura más grande que puedo tocar, no solo siempre enfocados en una persona. Se me ocurre la historia de enfermedades mentales, movimientos culturales como el hippie, el punk, en fin. Si a ustedes les gusta, puedo abrir todo este abanico de posibilidades. No siendo más, recuerda dejarme tu like, cualquier comentario de lo que tú quieras, que eso ayuda a la interacción en mi canal y que más personas lo descubran. No olvides suscribirte, que esa es la mayor ayuda que me puedes brindar, y al final encontrarás otros de mis trabajos en este mismo formato.
Toma agua, aplícate protector solar, trata de lograr esos 10.000 pasos diarios y nos vemos a la próxima.